En 1882, pocos años después de que Darwin completase su gran obra, Nietzsche escribió: «Dios ha muerto. Dios sigue muerto». Los efectos de esta ideología se manifiestan claramente en la sociedad actual en la que vivimos. Mucha gente ya no cree en Dios y mucho menos en la Biblia. El libro de los libros ha perdido su autoridad. No obstante, existe todavía un grupo obstinado de disidentes que sigue creyendo en las Escrituras. Es más, afirma que éstas no contradicen el verdadero conocimiento científico, más bien lo respaldan. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a dos inconformistas muy especiales, quienes nos hablarán sobre algunos aspectos del Génesis y de la teoría de la evolución. No os lo perdáis. Génesis es la cuna de un montón de cosas en las que creemos del cristianismo. Se ha estado atacando esa piedra angular, y si no es fiable esa piedra angular, el resto. Las explicaciones tienen que explicar la presencia de las mismas evidencias científicas. La cuestión es qué argumentación es más conforme a las evidencias de las que se dispone. Tienes que indagar y tienes que decir, no, este es más creíble que este. Claro, cuando yo me expuse a una primera conferencia que yo escuché, que además era dirigida para niños, yo realmente me quedé boquiabierto porque realmente tenía todo mucho sentido. Kevin, ¿crees que Dios creó el mundo en 6 días literales? ¿Y puedes probarlo? Si pienso que si Dios creó todo en 6 días literales, sí, tal y como dicen las Escrituras. Pienso que literalmente, y lo repite el Señor, no solamente lo repite varias veces, en Génesis 1 y 2, pero también en Éxodo lo reitera para el pueblo de Israel y les da todo su calendario basado en semanas, ¿no? Y él dice que creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Aparte de eso, el tema de probarlo, ¿no? ¿Cómo lo puedo demostrar? Yo digo, no puedo demostrarlo porque no estuve allá, ni nadie estuvo allá. En ese sentido no puedo demostrarlo, pero así como en tantas ciencias, no demuestran esas cosas presencialmente, sino lo demuestran con triangulaciones de datos, ¿no? Documentales. Estamos hablando de mis antepasados, hace un par de generaciones, o 3 o 4, salieron de los Países Bajos y también de Irlanda o Escocia, y yo la verdad no estuve allí y nadie los vio. Pero aquí estoy, y también hay pues documentos, hay cosas que me han dicho, me han contado, alguna cosa sí. Entonces, en base a eso, pues yo tengo demostración, además de mi genética, ¿no? Varias cosas de que realmente así fueron las cosas. Digamos que sí, cuando uno va a probar un suceso que pasó en el pasado, pues es muchas veces lo que sucede en un juicio, que dice, bueno, ¿quién ha sido el causante de este hecho? Pues uno recurre a evidencias circunstanciales, a hechos experimentales. Hemos encontrado esto aquí, hemos encontrado esto otro, se le vio a esta persona el uso de testigos, ¿no? De testigos presenciales, que también es una evidencia, y luego el uso de registros documentales. Entonces, todo esto lo que se hace es un cúmulo de datos, de evidencias, de pruebas, que hace que una explicación, una narración sobre lo que pasó en el pasado sea más plausible que otra, sea más conforme, se adapte mejor
a los datos que tenemos y a las evidencias que nos dan los testigos. Entonces estamos hablando de este tipo de evidencias cuando hablamos de probar lo que pasó en el pasado, cómo fue el origen, cómo se creó la Tierra. Algo más creíble que otro. Es como cuando alguien te viene y te dice, no, fue así, y el otro dice, no, fue así. Pues Claro. tienes que indagar y tienes que Claro. decir, no, este es más creíble que este. Claro. Y en el mundo que vivimos, pues todos estamos mirando los mismos datos. Exactamente, ¿no? eso es importante, que todas las dos posiciones, ¿no? Todas las explicaciones tienen que explicar la presencia de las mismas evidencias científicas, porque eso es indiscutible, hay evidencias que son indiscutibles, que podemos reproducir, y la cuestión es de qué manera, qué argumentación es más conforme a las evidencias de las que se dispone. Al final es una decisión que uno que tiene que tomar, ¿no? O sea, es por fe, tanto una cosa o por la otra. Bueno, fe en el sentido de que no lo estás viendo realmente, Exacto. pero no es una fe irracional porque tienes datos, tienes argumentos racionales sobre los que basar la fe, sobre lo que creer algo que realmente no estás viendo directamente. Exacto. Sí. Sí. Alejandro, ¿por qué es esencial estudiar el libro del Génesis? ¿Por qué es esencial estudiar el libro de Génesis? Cuando yo empecé a estudiar en el seminario, que estudié algunos años en el seminario, una de las primeras asignaturas era Génesis. Entonces me encontré con que en Génesis estaba el Evangelio, ya ahí lo que llaman el protoevangelio. Y eso para mí fue como, ¡guau! ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Sí? Y luego aparte también sobre el carácter de Dios, ¿no? ¿Cierto? ¿Vale? Cuando solamente Dios es el que pasa por en medio del animal, el fuego, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿Sabes? Que es el que Abraham. realmente se compromete, ¿verdad? Muchas cosas sobre el carácter de Dios. Que Dios es un Dios de pactos y que guarda sus promesas, ¿no? Y sus... muchísimas cosas. En otros entornos eclesiásticos no lo hayamos visto apenas, ¿no? ¿Vale? Y yo para mí me abrió un mundo, realmente. Hay una cosa que también para mí es fundamental, es que, claro, Génesis habla sobre la naturaleza del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿No? Y el hombre es hecho a su imagen y semejanza. Sí, eso también es hay muchísimas cosas. Cuando hablo cuando hablo, por ejemplo, con algún ateo, digo, pero bueno, ¿tú cómo te puedes fiar de tus razonamientos si tienes el cerebro de un mono evolucionado? ¿Vale? ¿No? Claro. Digo, yo, pues sí, o sea, yo por tengo una base. Mutaciones, ¿no? Digo, yo tengo una base, digo, bueno, es que claro, yo creo teoría de la Biblia, por tanto puedo creer en mis pensamientos, puesto que estoy hecho imagen de semejanza de Dios, que es la verdad, ¿no? Y entonces por eso puedo fiarme, ¿no? Bueno, a ver, Génesis es la cuna de un montón de cosas en las que creemos y que son la base de nuestra... Le llamamos fe, pero es que es la fe de lo que se nos manda, de qué es el bien y el mal. O sea, nos habla de quién nos creó, nos habla de el origen de la familia, qué es una familia, qué no es una familia. Que es un matrimonio. Sí, es un matrimonio, Adán y Eva, ¿no? Y unos cuadros tremendos que tienen unas ramificaciones para el futuro con la venida de Cristo y su iglesia. O sea, todas unas cosas muy grandes. Nos explica el mal, el bien y el mal, ¿no? Que existe el bien y el mal, ¿no? Es el efecto del mal, ¿no? Sí. Nos habla de por qué hay muerte en la vida, nos habla de bueno, la extinción de todo, un viejo mundo, un nuevo mundo, y eso también nos habla de que habrá un nuevo mundo otra vez, porque nos dice que Dios ya no va a destruir el mundo por su maldad por agua, pero lo va a destruir con fuego, ¿no? Entonces, esto todo está, las escrituras, el fundamento de la Biblia está en los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿No? Que es más histórico, ¿verdad? Sí, que es una relación histórica, ¿no? Sí. De acuerdo, aunque dice, no, es que esto es histórico, aquí existe, a partir de aquí es histórico y a partir de aquí no, ¿no? Y... Es, por así decirlo, la piedra angular, la primera piedra de toda la Biblia. Y entonces lo que ha pasado en los últimos 150 años, que se ha estado corrompiendo, se está atacando por dentro y de fuera del cristianismo, se ha estado atacando esa piedra angular. Y si no es fiable esa piedra angular, el resto, o sea,
Cristo dijo que Adán era una verdadera persona. Sí, correcto, Pablo también, Pedro también, Sí, sí. Judas también, los evangelios lo dicen también. Por lo tanto, si eso no es real, si no es alegórico, simbólico, lo que tú quieras, ¿no? Entonces estamos No, creyendo yo una que sé, cosa, Jesús... Jesús utilizaba Génesis para argumentar, para enseñar enseñanza. Sí, ¿Verdad? Desde el sí, principio, sí. ¿no? Claro. Dios los creó, varón y Claro. hembra los creó, ¿no? Sí, sí, Es sí, cierto, sí. ¿no? Sí. Y además tenemos la explicación del origen de los idiomas, ¿no? Y también nos explica el origen de Israel, la nación de Israel, que es también una piedra principal de base para el resto de las escrituras, todas las promesas que hizo Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que tú hablaste de Génesis 3.15, de lo que se llama el protoevangelio, Sí. el primer evangelio, la lucha entre estos dos reinos, ¿no? El reino de Dios que fue echado, ¿no? Y el reino de Satanás que tomó control sobre este mundo. Esto lo explica, y también la venida de un Mesías a través de una simiente de una mujer, ¿no? Y esta Exactamente, es el sí, sí. golpear al que vendría de la mujer y el chafar la cabeza de la serpiente. Y todo eso es la semillita para el resto de las escrituras hasta el libro de Apocalipsis, ¿no? Y la destrucción y Satanás quitado de en medio y lanzado al lago de fuego. O sea, es la base y el fundamento. Por eso es tan importante Muchas cosas, conocer de bien, mucha relevancia, sí, exacto. conocer bien. Empieza la línea, anda, la cantidad de historia que cubre el libro de Génesis, ¿no? De la raza humana, antes del diluvio, después del diluvio. Que la raza tiene humana mucha es historia. una sola raza. Una raza humana. No como decía Darwin exactamente, en ¿no? Y como que dice, eso es. el descenso del hombre, 5 razas. Claro, digamos, justifica, digamos, ¿no? De que hay unos más o menos evolucionados, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Sí. No, Sí, hay sí. una, somos todos hermanos, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Todos los, Y es una eso base de para donde sale, ¿no? el amor y la armonía que tanto Los hermanos, ansía correcto. nuestra sociedad y el mundo. La base está en Génesis. Sí. Correcto. Alejandro, ¿y por qué no crees en la teoría de la evolución? ¿Por qué no creo en la teoría de la evolución? Que es algo que yo, desde jovencito, es que ni siquiera me podía imaginar que alguien no pudiera creer en la teoría de la evolución, porque es lo que te explicaban en el colegio. Claro. Y cuando yo preguntaba por qué veía en la Biblia que el relato era de una manera y que en clase me decían otra cosa, yo preguntaba, pero bueno, ¿a quién tengo que hacer caso? Y me dijeron, no, tú tienes que hacer caso a lo que dice el profesor de ciencias, ¿no? Entonces ahí me empezaba la cosa Claro. a chirriar. Y entonces, por supuesto, uno cree pues lo que le van diciendo sus profesores, ¿no? Y te van dando estos argumentos, te van dando estas pruebas, y no tienes otro. La gente que más admiraba de chaval, pues Carl Sagan y todos esos comunicadores de la ciencia, pues yo era consumidor de novelas de ciencia ficción, de Isaac Asimov, todas esas cosas, ¿no? Y yo estaba dentro de la cultura y cuando yo ¿Y no encontré... te lo hicieron cuestionar en ningún momento? En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. Por aquel entonces, no. Ahora escucho algo así como se intenta vender, bueno, digamos, presentar la evolución, ¿no? Como si tú miras con espíritu crítico, estas son las conclusiones a las que llegas, cuando de espíritu crítico ninguno, porque no se presentan dos alternativas, ¿cierto? O cuando se presenta la otra alternativa, está distorsionada, se hace un hombre de paja y la perspectiva creacionista dice, no, esto es el fijismo, no sé qué, ¿sabes? Que no tiene nada, tiene poco que ver con la posición creacionista, ¿cierto? ¿Cómo fue que yo empezara? Pues mira, yo te lo suelo decirlo con temor y temblor, porque cuando yo me expuse a información creacionista, yo pensaba, estos señores no pueden saber de lo que están hablando. Aparte, yo tengo una formación científica y yo entiendo, yo sí que sé, porque yo tengo estudios, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué me están diciendo? Claro, cuando yo me expuse a la primera conferencia que yo escuché, que además era dirigida para niños, y o sea, que eran argumentos muy sencillitos,
Argumentos muy sencillitos. Que no sean sencillos no significa que no sean científicos. Entonces, claro, yo realmente me quedé boquiabierto porque realmente tenía todo mucho sentido. Todo mucho sentido. Y fue... Digo, hombre, por lo que dice este señor, la verdad es que es totalmente razonable y defiende lo que él cree con argumentos racionales. Y entonces, claro, eso supuso para mí un cambio completo de paradigma, de ver, pues de muchas... Bueno, pues si existió lo del diluvio, pues cómo explicas la evolución, o sea, cómo explicas... ¿Hubo algo que te resaltó mucho? Algo realmente... ¿Qué es lo que realmente al final... Llegó un momento así clave cuando tú dijiste, ya está, lo tengo que dejar esto de la teoría de la evolución? ¿O fue poquito a poco? Cuando fui expuesto a las debilidades, digamos, a donde fallan los argumentos, y entonces de alguna manera me sentí un poco engañado y enfadado también, de alguna manera, ¿no? De cómo es posible que no se haya resaltado este problema que digamos que dice, no, es, por ejemplo, la generación de información, nadie te dice, no, son mutaciones, eso se genera, pero cuando lo miras un poquito con un mínimo de detalle, dices, pero esto aquí, o sea, mucha fe has de tener, ¿verdad? Para poderte creer que las cosas se hacen a sí mismas. Eso es por ejemplo. Y luego cuando vi, pues, digamos que también hay otras maneras de argumentar lo que se ve en la realidad. Por ejemplo, en la geología, ¿no? Cuando ves los sedimentos, pues claro, cuando se explican, pueden explicar perfectamente, incluso mejor, con catástrofes, y de hecho hay cosas que se pueden ver que no se pueden explicar por fenómenos naturales. Y eso lo ibas luchando mientras tú ya te habías convertido en cristiano, seguir de Cristo. Sí, bueno, yo convivía con yo era cristiano, pero lo mantenía como en dos esferas totalmente distintas. Y pensaba que eran dos esferas totalmente distintas, que también es una de las estrategias, digamos, para atacar, digamos, la autoridad de la Biblia, ¿no? Es que la Biblia son unas cosas espirituales, ¿no? Por tanto, etéreas, unas verdades... metafóricas... alegóricas, ¿cierto? Alegóricas, sí. Exactamente. Cosas que encontramos entre los cristianos, claro, realmente, pero la lucha es la explicación naturalista que encontramos, ¿no? O es una explicación que se puede convivir y casar perfectamente con lo que dice la Biblia, ¿no? Y la lucha que tuviste tú fue... poco a poco entrando en ese... Digamos que cuando yo me di cuenta que esta posición... También una cosa que me di cuenta de que es una posición que de alguna manera se toma por fe. Sí. Ambas, ¿no? Ambas. Se toma por fe. O sea, tú partes de dónde tú pones tu autoridad y cuando... o pones tu autoridad y tu confianza, ¿sí? Tu confianza. Cuando yo me di cuenta de esto y empecé también a estudiar a la Biblia y darme cuenta de la riqueza que hay ahí en la Biblia, y que todos los detalles, ¿no? la belleza, todo, digamos, lo bien granada que está toda entera. Entonces lo contrastabas con un sistema científico que es como un laberinto, que es como los autos de choque, estos autochoques, ¿no? Que se van chocando y van cambiando sus ideas y es que al final llegan, al principio llegan al absurdo. O sea, cuando vas a las conclusiones lógicas de ese sistema de pensamiento, no puedes ser consistente con tu manera de vivir, porque tienes implicaciones éticas, no puedes ser consistente con tu manera de vivir. Luego te encuentras al explicar los orígenes con el gran misterio, que la nada lo hizo todo y cosas... digamos que se rompe, luego llega un momento que se rompe el sistema evolucionista, y claro, también sorprende mucho o te choca mucho cuando ves que los mismos evolucionistas, no en petit comité, tampoco es una cosa secreta, bueno, digamos que, pero que vamos, no tienen mucha idea de cómo no tiene unas teorías muy sólidas, y esto se lo reconocen, pero eso no es lo que te ponen ni siquiera en los libros de universidad. Los libros universitarios
siempre en biología hay un capítulo sobre el origen y esto fue tal, el mundo ARN, aunque también está lo del metabolismo primero. Y te lo presentan todo bonito. Como y que todo ya está bien todo, puesto. que ya está, digamos que hay a lo mejor unos pequeños detalles, ¿no?, que tenemos que perfilar, pero Bueno, seguro que fue yo por pienso ahí, ¿no? en las teorías de los dinosaurios, de la destrucción y la extinción de los dinosaurios. Nos lo pintan desde Hollywood, para los niños y todo, que esto ya se sabe, ¿no? Ya se sabe cómo se extinguieron, ¿no? Pero en realidad hay múltiples teorías hechas propuestos por los científicos. Claro, y se rebaten unos a otros. Sí. Que esto es lo que, claro, te encuentras, pero Claro. que el que tiene su modelo, o sea, cuando los creacionistas, digamos, nos ponen fácil el trabajo a la hora de decir cuáles son las fallas de esta teoría evolucionista, porque hay teorías competidoras y los que son defensores de una de las teorías, por supuesto, ya te ayudan a mostrar las fallas, ¿no?, de la teoría. Pero claro, los niños, ¿no?, crecemos viendo que solamente hay una teoría y que esto está hecho. Ya se sabe. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y yo me crié más bien en un entorno opuesto al tuyo, ¿no? No que no fuera científico, en el sentido de que me crié pues, aprendiendo la Biblia, ¿no?, tal y como estaba, pero claro, cuando llegas a la adolescencia empiezas a sopesar, empiezas a mirar. Yo bajaba a las Ramblas de Barcelona y me paseaba y veía a la gente y contrastaba, y veía todas las sectas, sus ideas, de dónde vino el hombre, y la verdad, poco a poco llegué a fundamentarme en la idea de que es mucho más lógico, me concuerda todo mucho más cuando me subo encima de la montaña y veo las evidencias y el efecto que es no tener Dios, un Dios creador, todopoderoso, amoroso, generoso, que nos ama y provee, ¿no? Y no tener eso, ¿qué es lo que ocurre en la raza humana? ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Hay una degradación, la gente ya no se respeta, ya no, y ves tu sentido del bien y el mal también. Sí, o sea, todo esto es conforme, todo siempre es conforme a lo que te dice la Biblia. Te dice, tú crees así, y la cuestión es importante porque lo que tú piensas, o tu manera de pensar, tiene consecuencias. Claro que sí. Tiene consecuencias. Sí. Entonces, tus ideas luego tienen consecuencias. Sí. Ya se ve por qué la sociedad es así, por qué hay tanto suicidio de jóvenes adolescentes. Dice, bueno, si tú le estás diciendo a un joven que realmente es un accidente, A mí me lo dijo un estudiante una vez. Sí, correcto. Que no tienes no tienes ningún propósito, ¿cierto? ¿Por qué me tengo que portar bien si yo vengo del mono? No, hago el mono y ya está. No. Y, a ver, no estamos diciendo, por supuesto, que ninguna persona, que no todos los que tú seas evolucionistas tengas que pensar de esta otra manera, pero realmente no tienes razones por las que pensar de otra manera si ese es tu sistema de creencias, ¿no? La verdad es que, ¿por qué no creemos en la teoría de la evolución? Bueno, por los datos, por la interpretación, por una interpretación mejor, ¿no?, de los datos, que produce una vida mejor, una sociedad más respetuosa, más ordenada, y dices, bueno, eso tiene que ver, bueno, sí, tiene que ver, todo tiene que ver, ¿no? O si no, vamos al hoyo del materialismo puro y duro de que nada tiene sentido y nos comemos el uno al otro y ya está. Correcto, ¿no? Es así.